Especial de prensa en Iquique Televisión, hoy con Manuel Fernández, Seremi de Salud, durante el gobierno de Sebastián Piñera, en su última entrevista antes de dejar el cargo. ¿Cómo está, Seremi? Bastante bien, terminando un desafío importante en estos últimos ciclos, que es instalar al equipo de la Seremi en unas nuevas instalaciones. Hoy día estamos en ella y la verdad las cosas es que bastante contento porque logramos establecer que toda la Seremi pudiera tener un marco institucional a partir de un edificio que nos va a permitir dar un mejor servicio para la población. Seremi, bueno, se cambian de edificio, una etapa nueva uno podría decir, pero se cierra otra etapa que es su gestión en la Seremi de Salud. ¿Cuáles son sus sensaciones ya un poco en este contexto en que deja este cargo? Bueno, ha sido un periodo difícil desde la perspectiva sanitaria, no por lo que pasa en Tarapacá exclusivamente, sino por todo lo que ha vivido el mundo desde los últimos 2 años. La verdad es que creo que el mundo, y así lo ha reconocido la institucionalidad mundial de salud, como es la Organización Mundial de la Salud, que el mundo no estaba preparado para una pandemia, no de estas características. Y desde esa perspectiva, sin duda que ha sido mucho trabajo. Hemos tenido periodos de mucho trabajo, de muchas sensaciones de frustración, otras con mucho alivio, en algunos con relativo éxito, pero ha sido, un periodo muy intenso desde lo laboral. Y sin duda que el equipo con el que he estado trabajando, ya sea en el ámbito de la salud pública, el equipo nuevo que ha significado tener que disponer de aduanas sanitarias, residencias sanitarias, equipos de trazabilidad, equipos que en tiempos normales no los tiene la Seremi de Salud, ha significado, el poder contar con los recursos para poder llevar a efecto todas las tareas que la pandemia ha pedido. Pero las Seremis de Salud tienen muchas labores que realizar durante años normales, y desde esa perspectiva también todo el equipo ha tratado de dar las atenciones necesarias que se requieren, sobre todo en el ámbito de lo que son las fiscalizaciones, las formalizaciones, las autorizaciones sanitarias, y en general, lo hemos dicho, la vacunación ha sido el gran desafío, pero también el gran protector para estos tiempos de pandemia. De hecho, uno siempre ha recordado en años normales, por llamarlo así, el Seremi de Salud siempre está ahí en la fiscalización de los restaurantes, de los alimentos, en estas mismas fechas, cuando van a las librerías a fiscalizar los útiles escolares, pero ha sido una gestión poco corriente. ¿Cuál es el balance que usted realiza en general de lo que fue la pandemia desde 2020, ya cuando se presentaron los primeros casos, también cuando se suspendieron las clases a mediados de marzo? Bueno, nosotros, como Ministerio de Salud, la Seremi de Salud es un órgano desconcentrado que representa al Ministerio en la región. Iniciamos desde inicios, enero del 2020, ya aproximaciones con el gabinete del gobierno regional en torno a señalar la importancia que se estaba viendo de esta situación que generaba el COVID-19. En ese momento ni siquiera se llamaba COVID-19, ¿sí? Y desde esa perspectiva, irnos preparando para lo que pudiera ser. Pero como lo dije hace un momento, la verdad las cosas que el mundo no estaba preparado para, ni nos habíamos enfrentado en 100 años a una pandemia de esta naturaleza, y por lo tanto claramente tuvimos que ir generando acciones conforme, eran los lineamientos que llegaban desde el nivel central. Y sin duda que al principio mucha incertidumbre, recordar que teníamos un escenario en el que existían cuarentenas, donde la población fue limitado su capacidad de desplazamiento, y en ese sentido obviamente era un escenario totalmente distinto, pero que contaba además con la validación por parte de la población, en el sentido que mucha población hizo cuarentena en forma voluntaria y otras personas obviamente tuvieron que verse sometidas en términos de mantenerse en su domicilio. No teníamos vacuna. Sí, en ese momento, en muchos casos, no teníamos claridad en términos de los tratamientos terapéuticos que requerían. Había que estar preparando la red asistencial también para lo que significaban el aumentar la capacidad de camas UCI, proveer de ventiladores mecánicos. Acá hubo un trabajo que se hizo muy de la mano con el delegado, en ese momento era el intendente regional, con el director de servicio, don Jorge Galleguillo, y también con la empresa privada para poder también traer recursos adicionales como son los ventiladores que se donaron, y también poder soportar más de 50 camas UCI que en ese momento nunca se había visto la necesidad de la región de tener. En general, esa primera etapa fue una etapa, en la cual existía de mucho aprendizaje, y desde la perspectiva de la salud pública, desde lo que es el equipo de epidemiología,
obviamente consolidando un trabajo en torno a lo que es la investigación epidemiológica, la definición de los contactos estrechos. Esas fueron las primeras, digamos, etapas de la pandemia. Hablemos desde el mes de marzo, cuando nosotros teníamos nuestro primer caso, hasta más o menos septiembre del año 2020. Y luego, con un cierto nivel de estabilidad, tenemos que enfrentar un año 2021 donde vuelven a aumentar en forma explosiva los casos. Ahí ya estábamos hablando de una variante distinta, tuvimos que empezar a dar a conocer las distintas características de lo que significaban las mutaciones del SARS-CoV-2. En ese momento era gamma la que nos estaba haciendo sufrir y obviamente aumentaron los casos en forma explosiva. Y ahí también se vino fuertemente un aumento de la mortalidad en la población nuestra, particularmente en adultos mayores y personas con ciertas enfermedades de tipo crónicas. Pero también en ese 2021, inicio del 2021, viene la gran noticia de que ya partimos con el programa de vacunación. Y sin duda que esa etapa donde empezamos a ver que el país suministraba, digamos, las vacunas, se veía provista de distintos laboratorios, de distintos países. La verdad de las cosas es que fue consolidando este trabajo de vacunación, que hoy día nos tienen con más de un 92% de la población, con a lo menos dos dosis, y también avanzando, digamos, en lo que son los reforzamientos. Pero terminamos el 2021 y nos enfrentamos al Omicron. Y el Omicron, otras características, donde efectivamente el número de casos y contagios se vio explosivo. Hay una explosión de casos COVID que se dio, digamos, en aproximadamente 4 semanas, y luego volvemos hoy día a estar en una situación donde se ha ido reduciendo los números de casos. Y cuando se presentaron los primeros casos en China, usted en lo personal y también ya en el cargo de Seremi de Salud a fines de 2019, ¿cuál era su sensación? ¿Usted pensó que iba a ser tan rápido? Latinoamérica fue una de las últimas regiones del mundo que presentó casos, y Tarapacá también de hecho fue la última región de Chile que presentó casos. ¿Usted pensó que en algún momento iba a tener que hacerse cargo de este tema a nivel regional? El concepto de pandemia siempre la hemos manejado. Yo, si ustedes lo recuerdan, fui parte de la Seremi de Salud, fui Seremi en el periodo de 2010-2014, donde efectivamente teníamos pandemias fundamentalmente asociadas a lo que eran la influenza, pero nunca en la envergadura que ha significado el COVID-19. Desde esa perspectiva, sin duda que uno sabe y más o menos se va orientando conforme a lo que son la información que llega desde la Organización Mundial de la Salud, y obviamente el Ministerio preparó un plan desde muy anticipadamente. Y nos fuimos preparando para eso. Pero nadie tenía claro cuál iba a ser la envergadura de lo que era el COVID-19 a nivel mundial y la extensión. Hoy día estamos a 2 años o ya sobrepasamos los 2 años y todavía tenemos, digamos, mucho que ver cómo va a evolucionar el COVID durante este año. ¿Y cuánto influyó el desconocimiento de la enfermedad? Porque recordemos, incluso usted lo decía, recuerdo una cuña de ese momento en marzo de 2020 donde se hablaba que se iban a suspender las clases por 14 días. O sea, prácticamente en ese tiempo se pensaba que las cosas iban a volver a ser normales luego, y llevamos ya 2 años de pandemia. O sea, pero era parte de ir conociendo los alcances de esta enfermedad. La verdad de las cosas es que yo creo que parte de la incertidumbre que generaba los primeros casos de COVID también generaron en la población una sensación de autocuidado, de autopreservación, y por lo tanto fue más fácil aplicar medidas como eran las cuarentenas. Y probablemente eso ayudó mucho a disminuir la movilidad y también disminuir la transmisibilidad de la variante alfa, de la variante beta, que eran las primeras que empezábamos a conocer. Y desde esa perspectiva, sin duda que uno tiene que entender que estos procesos que son epidemiológicos, que son sanitarios, tienen una fuerte composición conductual o mejor dicho, comunitaria. Y usted lo decía, ¿cómo valora el comportamiento de la ciudadanía? Porque al final, claro, esta es una enfermedad nueva para todos. Tuvimos en 2020 5 meses de cuarentena, desde mayo a octubre. La gente de algún modo en un principio la respetó, después ya no la respetaba tanto. Y ahora, claro, hemos pasado una etapa de mayor apertura con el proceso de vacunación, pero ¿cómo ha visto la colaboración de la ciudadanía para contener los contagios? O sea, efectivamente la primera etapa de la pandemia, el plan paso a paso tenía otro contexto, pero el contexto era más restrictivo, con más posibilidades de poner medidas muy fuertes y muy severas como lo eran, digamos, las cuarentenas. Y desde esa perspectiva, efectivamente, es esa necesidad que se nos genera a nosotros como región por tener condiciones de base, determinantes sociales
que en la práctica puede ser el hacinamiento, por ejemplo, o el aumento que han tenido el tema de las tomas, la falta de agua potable, un conjunto de situaciones que hacen más fácil la transmisibilidad del virus, sin duda que nos condiciona. Pero también, y esto lo vimos a nivel país, la gente necesitaba trabajar, la gente necesitaba, digamos, apoyos para poder sostenerse en pandemia. En algún momento empezaron a faltar recursos alimenticios y por lo tanto la gente requería, digamos, el poder tener cómo resolver, y eso implicaba muchas veces que nos encontrábamos con la disyuntiva que estábamos en cuarentena pero la quebradilla estaba llena, por ejemplo, para poner un ejemplo. Pero de esa perspectiva obviamente también teníamos que ir equilibrando aquellas acciones que tenían que ver con restringir al máximo ciertas libertades, pero por otro lado también el considerar que las personas tienen necesidades que deben ser satisfechas, y si desde esa perspectiva no se logra hacer desde el Estado, las personas van a buscar las formas como ver satisfecha la necesidad. Claro, de hecho, porque la estrategia de residencia sanitaria inicialmente estaba planteada para residentes, pero a fines de 2020 se comenzó a ver que la mayoría, incluso en algunos casos, estaban ocupadas por migrantes. Pero ¿hubo un desborde en algún momento? ¿Cuál es la autocrítica que usted realiza sobre cómo se lideró esa crisis? Se lo pregunto porque usted lo decía, las Ceremis dependen de los lineamientos que se entregan del Ministerio de Salud, pero cada región tiene sus realidades, y en este caso Tarapacá tuvo o mantiene esta actual crisis de migrantes por Colchane. O sea, yo sé que desde la perspectiva de la opinión pública, lo que pasa en Tarapacá se le ha dado un conjunto de calificativos. Pero lo que nosotros hicimos y lo que hizo el nivel central, el Ministerio, fue respaldar todas las decisiones regionales conforme, digamos, evaluábamos las necesidades que teníamos por esta realidad muy distinta a lo que estaba pasando en el resto del país con respecto a la componente migratoria. Y la verdad las cosas es que se nos entregaron los recursos necesarios para poder dar esta primera respuesta. Yo he escuchado en la población toda la crítica que se realiza, pero ¿quién controla un flujo migratorio como el que está viviendo el país? ¿Qué pasa en Europa hoy día con la guerra entre Ucrania y Rusia? Se van a ver desplazados y va a haber gente, y hoy día vemos mucha solidaridad de los países, pero ¿y si no estuviera esa solidaridad? ¿Se pararía el flujo migratorio? No, seguiría. En el caso de Chile, que enfrentábamos una pandemia y que todo el cono latinoamericano lo estaba enfrentando junto con nosotros, vio movilidad de personas, vio desplazamiento de personas, y eso iban a ingresar por alguna parte. A nosotros nos tocó enfrentarlo, y desde esa perspectiva encontramos el apoyo de parte del nivel central, desde Interior y desde el Ministerio de Salud, para poder generar una respuesta en torno a evitar que ese flujo migratorio significara un riesgo adicional para la población nuestra en el ámbito del COVID. Entonces, desde esa perspectiva, yo me abstraigo, digamos, de la crítica que se puede hacer en torno a lo que son los elementos y componentes migratorios. Pero desde la perspectiva sanitaria, yo solo agradecer, digamos, que el respaldo que encontramos en los equipos técnicos del Ministerio de Salud nos permitió, digamos, poder dar esta respuesta. Para terminar, Seremi, ¿cómo se entrega a la región de Tarapacá a las nuevas autoridades en el manejo de la pandemia? Ya el gobierno de Sebastián Piñera, ¿cómo va a entregar a la región de Tarapacá a quienes asuman ahora? Bueno, nosotros contentos en el sentido de que, si bien es cierto y se ha criticado un poco el nivel de cobertura en que han tenido la vacunación, nuestra cobertura sobrepasó la meta inicial, que era el 80%, hoy día estamos hablando del 90%, 92, 93% de cobertura en lo que es el esquema primario. Estamos vacunando hoy día a grupos etarios más jóvenes, a recordar que la vacunación se fue abriendo conforme existe evidencia que permite establecer que las vacunas son seguras para los distintos rangos de edad, y por lo tanto se debe seguir trabajando en torno a lo que es la vacunación. Pero hoy día existe una alta cobertura de personas vacunadas en la población de Tarapacá. Por otro lado, nos encontramos con una situación epidemiológica donde los casos de SARS-CoV-2 por Omicron van bajando. Sí, abiertamente el Ministerio lo ha reconocido, el propio ministro Enrique París lo ha dicho, que Tarapacá hoy día orienta lo que va a pasar en el resto del país, y lo que está pasando en el resto del país es que están bajando los casos, pero primero bajamos nosotros y hemos estado consolidando esa baja, y desde esa perspectiva, tranquilo de que el trabajo se está realizando. Los equipos están conformados, hoy día seguimos teniendo equipos en aduana sanitaria, en residencia sanitaria, en estadía transitoria, y también son los equipos de trazabilidad que hoy día están trabajando fuertemente para, en caso que pudiera haber una nueva ola, que uno no la puede descartar, podamos tener una respuesta oportuna.
¿Cuál es la recomendación que usted le daría a su sucesor, que tampoco no sabemos quién es, independiente de que el ministerio va, desde Santiago va a dar las líneas de lo que se va a hacer en el manejo de la pandemia en el nuevo gobierno, pero cuál es la recomendación desde el cargo de Ceremi que usted le daría a su sucesor? Primero que todo, desearle el mayor de los éxitos a la persona que tenga que asumir esta responsabilidad. Salud siempre es una de las principales necesidades que tiene la población. Segundo, indicar que el trabajo que se ha hecho durante todo este proceso de pandemia, incluso durante los 4 años, tienen un fuerte y marcado aspecto técnico. Acá se han seleccionado personas fundamentalmente por las competencias que se tienen, y el esquema está asociado, digamos, a algo que está reconocido como exitoso a nivel nacional y a nivel incluso de otros países. Se reconoce cómo ha preparado, digamos, la pandemia. Y desde esa perspectiva, dejarse asesorar por los equipos técnicos, que son equipos de alta trayectoria, que no son ninguno nuevo, ninguno que haya llegado directamente conmigo, sino que en la práctica ellos han hecho la Ceremi, ellos son la Ceremi de Salud. En la práctica uno lidera y uno marca, digamos, fundamentalmente con el liderazgo la orientación de lo que hay que realizar, pero quien tiene, digamos, el manejo de cada uno de los aspectos de la pandemia, así como cada uno de los aspectos, son personas que tienen años de trayectoria y que en la práctica hoy día, digamos, son servidores públicos. Dejarse orientar por ello. Acá yo cuando llegué nunca desconfié que la asesoría que me estaban entregando era la más adecuada para cada uno de los aspectos. Y desde esa perspectiva, la recomendación es escuchar a los equipos técnicos, que son los equipos que han estado trabajando, sobre todo en la pandemia, más de 2 años, poniendo el hombro, muchas veces dejando de dormir, no teniendo ni sábado ni domingo, pero sin duda tampoco me corresponde a mí indicarle al próximo, al sucesor, digamos, cuál van a ser sus líneas. Él tendrá, digamos, un aspecto muy importante, yo solamente indicarle que acá existe un tremendo equipo de trabajo que ha demostrado, digamos, su entrega durante esta pandemia y durante los 4 años que ha significado, digamos, este periodo presidencial. Ya puede, Ceremi, muchas gracias por conversar con nosotros. Bien, pues gracias a ustedes por darme la oportunidad de esta última entrevista. Conversábamos con Manuel Fernández en este especial de prensa Iquique Televisión, Ceremi de Salud durante el gobierno de Sebastián Piñera y su gestión, su balance también de lo que fue la gestión de la pandemia en Tarapacá y también sus recomendaciones y consejos para quien asuma este cargo a partir del nuevo gobierno.